Bueno, buenos días para todos, bienvenidos Buenos a días, nuestro profesor. curso de Excel. Espero que se encuentren muy bien, que hayan estado haciendo las tareas muy juiciosos y hoy ya nos encontramos pues en nuestra tercera sesión. Ya el tiempo va pasando bastante rápido. No sé si de pronto de las personas que ahorita estaba verificando, de pronto se vean en el listado o haga falta. Igual si se ven que no está por ahí en el listado, por favor me indican. Creo que Estefanía, es Estefanía Franco, perdón. Estefanía. Bueno, creo que no nos está escuchando. Creo que sí, creo que es la única Estefanía que tenemos acá. Bueno, por descarte, digámoslo así. Listos. Por aquí abajito para que vayan observando en la pantalla. Si la están viendo, ya coloqué por aquí a Jaina, a Sandra Martínez, a Clara Largo, a Nidia Vargas, a Adriana Rincón, que ya la estoy colocando en este momento. Bueno, si me hace falta alguien, pues me avisa, por favor, para ir colocando. Igual ya saben que les voy a enviar un enlace también para la asistencia para que lo llenen y pues podamos observar ese tipo de asistencias también por ese lado. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra unidad número 3. Habíamos hecho la clase pasada digamos, una introducción como un diseño, a un formato de una factura. Y ese formato de esa factura pues nos ayudaba a agilizar ese trabajo que tenemos sobre formatos, columnas y filas. Entonces esa facturita que podrían haber escogido cualquiera, no se preocupen, la del video estaba pues un poco visible. De pronto aquí yo hice una variación, pero en internet pues ustedes se dan cuenta que hay muchas facturas o muchos diferentes tipos de facturas. Y pues la idea es tratar de ir soltando un poquito en la manipulación de las columnas y las filas para poder cuadrar pues las cosas a la hora de imprimir ese tipo de formatos. A manera personal, pues a mí me parece que Excel es un eh, programa bastante útil para hacer formatos, para cuadrar ese tipo de formatos. No es fácil adaptarse a las columnas y las filas, pero sí es bastante útil ya cuando uno lo diseña. Me parece mucho más difícil hacerlo en otros formatos, de pronto por la costumbre, pero pues me parece más indicado pues, Excel para hacer formatos o para crearlos inicialmente cuando se necesitan y sobre todo cuando se necesitan llenar, ¿no? Que es una de las cosas que permite hacer Excel. Entonces, esa unidad 2 les encargo que verifiquen también la evaluación de la unidad 2. Hasta el momento, como llevamos dos unidades, pues lo ideal es que tengan la presentación de las dos evaluaciones ya pues con buenas notas, aprobada, por supuesto. Recuerden que hay que tomarse su tiempo, recuerden que hay que estudiar antes de no tratar de hacerla porque pues están disponibles todas, pero pues no hay necesidad de hacerlas todas de una vez. Eh, Ayer de casualidad en otro curso estaba mirando pues una persona que hizo eso y, y de una nota de 1 a 5 en todas las evaluaciones pues las perdió. Ni siquiera alcanzó al 3 en todas las evaluaciones porque ayer le dio por hacer todas. No sé en qué momento de pronto se imaginan que haciéndolas todas de pronto les va bien, pero pues yo diría que para cerciorarnos de que nos vaya bien y vamos a hacer eso, pues igual toca estudiar. ¿Listo? Porque a nosotros se nos olvidan las cosas o no la tenemos clara en algún momento, nos confundimos y pues sí es mejor estudiar antes de. ¿Listo? En vez de aventurarse a presentar todas las evaluaciones de una vez en el primer día. ¿Listos? Bueno, yo les Profe, recomiendo eso. Cuéntame. una inquietud, es que yo estuve haciendo la unidad 2 y vi los Sí. videos, pero no sé si fue, yo busqué y busqué y no vi el video
del tutorial de la impresión, de cómo ajustar la hoja y todo eso, no lo vi. No sé si alguno, porque no está. Opciones de impresión, ¿será este el Pero PDF? no Ah, está video, tú dices video. video, video, No video. hay video. No, no veo video, veo opciones de impresión, que es el documento. Y bueno, ahí sí nos tocaría que te refirieras a la grabación Ah, del video que hicimos y pues vieras mis indicaciones, tanto ah, para cuadrar sí. la hoja inicial como para hacer después las vistas a cómo va quedando la impresión. ¿Listo? Ah, bueno, profe, listo. Sí, es que Bueno, ayer estuve repasando, pero no vi el video de ese. Listo, bueno, gracias, profe. listo. Pero está el documento, entonces no te se vaya a olvidar el documento porque también ahí dice cositas bastante chéveres. Sí, yo lo vi. Gracias, profe. Bueno, listo, no hay problema. Y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden escribir, me pueden decir, mire, aquí no entendí tal cosa y yo les respondo el correo y bueno, ahí va quedando las cositas también registradas y solucionadas. Bueno, bien, entonces recomendaciones esa, ¿no? Ir al día con las evaluaciones. Ya ahorita iniciamos la unidad número 3. En este caso, la unidad número 3 se llama fórmulas, funciones y validación de datos. Para este caso, la validación de datos y las fórmulas y funciones pues son conceptos básicos. Se pueden hacer muchas cosas con muchísimas funciones que existen en Excel, pero pues aquí estamos iniciando conociéndolas, sabiendo pues qué es una función, qué es una fórmula, para qué me sirve, ¿sí? Y también pues qué es ese procedimiento de validación de datos. Recuerden que cada unidad tiene una guía de aprendizaje, la cual les voy a recomendar que la miren, porque ahí pues está en general lo que sucede en este caso. Eh, los materiales que también nos cuenta están en el área de fundamentación de la unidad. Miren que aquí también hay unos cursos, unos documentos para fórmulas, funciones. Son descargables. Recuerden que hay una nubecita para descargar. Entonces, pues aprovechen esos documentos que ustedes los pueden descargar y los pueden leer pues a su gusto. También hay unos procedimientos, de pronto no, si no están todos, tiene razón, pero pues va a haber algunos que sí son importantes tenerlos en cuenta. Ya saben que si de pronto no alcanzo a hacer algún tema que esté dentro de uno de los talleres, pues también pueden consultar los videos, porque a veces pues uno de tantas fórmulas uno no alcanza a verlas una por una. Pero sí, pues vemos las más importantes para que las tengan presentes. Bien, una vez que vayan a trabajar ya en las fórmulas, recuerden que también hay un taller número 3, el cual pues yo voy a aprovechar y descargar. Mi vista es un poquito diferente, esa sí no tiene la nubecita, a mí sí me toca por otro lado. Pero no se les olvide que ustedes sí tienen la nubecita para descargar el taller eh, y hacer pues las actividades que están ahí. Recuerden que el taller tiene instrucciones. Me está diciendo que hay una hoja que se llama comisiones, que abajo la pueden encontrar, es la segunda, y una que se llama pago, que es la tercera hojita que aparece en la parte inferior. Lo mismo hay instrucciones, hay 2 videos de YouTube que va haciendo el ejercicio paso a paso. Entonces esto también es una ayuda, estos 2 videitos que aparecen adicionalmente, fuera de los otros procedimientos que están en la plataforma. ¿Listo? Esos son también procedimientos que les voy a recomendar que los hagan. Por último, ya saben que al finalizar la unidad, después de que usted ha repasado, pues está la evaluación número 3, que corresponde pues a la unidad que estamos viendo el día de hoy. Bueno, en este caso, vamos a mirar entonces, o vamos a hablar sobre las fórmulas y funciones que tenemos que aplicar en algún momento cuando tenemos Excel. Bien, cuando tenemos Excel, entonces voy a abrir una hojita por aquí en blanquito para que la tengan. La voy a ampliar en el Zoom. Para eso es interesante también el Zoom, para que ustedes pues amplíen si no alcanzan a ver. Bien, y tenemos entonces 2 elementos, que son las fórmulas y las funciones. Sí, las fórmulas pues generalmente son bastante sencillas. Las fórmulas por lo general utilizan una serie de operadores
y esos operadores pues me sirven para hacer algunas operaciones. Puede ser matemáticas o puede ser de otro estilo, pero esas operaciones pues en algún momento son bastante sencillas y tienen pues una estructura muy parecida a las funciones. La diferencia de las funciones es que vamos a tener algo adicional y por supuesto es algo bastante eh, extenso, pero entonces esas funciones vamos a tener unas palabras eh, que están incluidas para hacer pues ciertas actividades o ciertas operaciones, ya no con símbolos, sino con palabras. Entonces, por lo general, una fórmula, cuando la tenemos en Excel o cuando la vamos a crear, vamos a crearla en el punto donde obtenemos el resultado o donde queremos que haya un resultado. Voy a ubicarme por aquí a un ladito. Voy a colocar un colorcito, no sé, como un verde. Y voy a pensar que aquí quiero un resultado. Bien, el resultado de alguna operación. Entonces, donde voy a realizar la operación o voy a querer que aparezca el resultado, pues por lo general ahí en esas celdas donde nosotros hacemos la fórmula. Todas las fórmulas en Excel y las funciones también inician con un símbolo. ¿Listo? Una cosa es que yo haga una operación y Excel se dé cuenta que es una operación, que es una fórmula o que es una función. Pero otra cosa es que yo a veces escriba y Excel pues no tenga ni idea que tiene que hacer un cálculo, que tiene que hacer una operación. Por ejemplo, si yo escribo 2 más 3, ¿sí? La fórmula o digamos que la operación de suma queda indicada, pero Excel no tiene ni idea que tiene que hacer una operación. ¿Ven? Para eso nos toca indicarle que a continuación de lo que estoy escribiendo, pues viene una operación. Entonces, primero, lo más importante es utilizar un símbolo que le indique a Excel que efectivamente viene una operación. Y en este caso, pues el igual es el más común, ¿listo? No es el único, pero es el igual es el más común, el que uno encuentra en mucha literatura, el que uno encuentra casi siempre cuando lo escriben. Sin embargo, también existe el más. Entonces, esos dos símbolos, digámoslo así, le indican a Excel que viene una operación a ejecutar o una operación que Excel tiene que calcular a continuación. ¿Listos? Entonces, esos dos, pues digamos que se utilizan. Pero, como les decía, el igual es un símbolo que se utiliza para indicarle a Excel que viene una fórmula de una operación y que debe ejecutarla, por supuesto. Entonces, sí, se van a encontrar el igual, aunque no significa que el más no funcione. Bien, entonces, aquí sí le vamos a decir, por ejemplo, 2 más 3 y cuando yo presione Enter o la tecla Enter, él ya sabe que es una operación que debe realizar esa suma 2 más 3 y si se dan cuenta me muestra el resultado. Entonces, donde yo quiera el resultado, pues ahí es donde hago las fórmulas o las funciones, ¿bien? Para que lo tengan presente. Y esa es una de las indicaciones previas pues, que uno tiene. Lo otro es que también tenemos operadores especiales. Operadores. Listo. Los operadores básicos que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, el más, ¿sí? El menos, eso es, ya saben qué operaciones tiene ahí, de suma, de resta. En este caso, la multiplicación la utilizamos con un símbolo que es el asterisco. Ese asterisco nos indica que es una operación de producto. Y la barrita que está por allá en el número 7, esta diagonal que acabo de escribir, pues nos va a indicar que hacemos una división. Estos operadores se conocen como matemáticos. Entonces son operaciones matemáticas básicas que uno pues debe conocer cuáles son los operadores que uno utiliza. Eh, También hay otros adicionales, ¿sí? Que nos sirven para comparar cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de este símbolo que acabo de escribir en pantalla, ese símbolo es el menor que. Y por supuesto me sirve para comparar de pronto si dos números, ¿sí? Si uno es menor que el otro, por ejemplo, si estoy haciendo una comparación. O por ejemplo el mayor que, voy a separarlo, el mayor que, ¿sí? Puedo comparar si de pronto un número es mayor que otro. Puedo, por ejemplo, utilizar el igual para saber si un número pues es igual a otro o un dato que está escrito en una parte es igual a otra. Y por supuesto,
Si queremos comparar o si queremos verificar dos datos que sean diferentes, pues aquí en Excel utilizamos el símbolo de mayor que y menor que, bueno, primero el de menor que y después de mayor que, unidos, ¿sí? Sin separar. Entonces esos dos que parecen como un rombo, pues es el símbolo que nosotros utilizamos para diferente. Entonces, si queremos comparar dos cosas y decir que si son diferentes o preguntar si son diferentes, pues tenemos esos dos elementos para que también se acuerden de esos operador. También hay otros, por ejemplo, este simbolito que parece un 8 con dos colitas, se llama el ampersand y este símbolo nos sirve para unir, ¿sí? Para, como dicen también aquí en Excel, concatenar, que es básicamente unir cosas. En este caso, pues información. Y esos operadores, pues son muy comunes utilizarlos como operadores, ¿sí? Miren que aquí no hay palabras que también podemos utilizar, pero en este caso los operadores, pues son lo más común y lo más básico. Bien, ¿qué podría hacer yo aquí, por ejemplo? Igual, decirle que voy a coger, por ejemplo, el 7, lo voy a multiplicar por 3 y presiono Enter, ¿sí? Y él me debe mostrar, pues, el resultado, ¿sí? Que esa es una operación con un operador matemático, ¿sí? Si aplico una división o de pronto quisiera, porque en algún momento me equivoqué y quisiera editar, pues recuerden que también está la barra aquí de fórmulas. La barra de fórmulas, pues es un momento en que nos está mostrando la fórmula, ¿sí? No nos está mostrando el resultado, sino nos está mostrando es la fórmula que tuvimos, que por supuesto nos dio el resultado 21. Y aquí, pues sí, yo la puedo editar también de la barra, no hay ningún problema. ¿Sí? Existen varios métodos de editar y en este caso la barra de fórmulas, pues es bastante útil también para editar. Bien. Entonces voy a presionar Enter ya que le edité el operador y ahí aparece ya la división de 7 dividido 3, pues me da 2.333333. Bien. Entonces esta operación es bastante simple, bastante sencilla, pero esos son los operadores como funcionan. Aquí hay unos operadores que son los de comparación, que ellos no actúan de esa forma. Por ejemplo, yo voy a decirle aquí en esta celda, que esta celda es la D9. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estamos en la columna D y estoy en la fila 9. Esta que le voy a colocar colorcito, aquí voy a anotar un dato y al lado voy a anotar con otro colorcito otro dato. ¿Listo? Simplemente es para que se vean cuáles son los datos que voy a operar. Bien, en el azul voy a escribir, por ejemplo, el 8. ¿Sí? Un número cualquiera, no importa. Y en el, bueno, es como un naranja muy claro. Ahí voy a escribir el 3. ¿Listo? Tengo esos dos datos. Y resulta que yo quisiera en algún momento operarlos. Yo quisiera en algún momento hacer alguna operación con ellos. Bueno, donde quiera el resultado, entonces voy a hacer la operación. Voy a hacer la operación por aquí abajito. Le voy a colocar, no sé, un verde. Y ahí quiero el resultado. Voy a escribir aquí el resultado. ¿Pero de qué? Ahora sí vamos a ver la operación que cambia un poquito. Voy a colocar como siempre el símbolo igual, ¿sí? No le vayan a colocar nunca de pronto un espacio o vayan a presionar la barra espaciadora antes, porque si no el igual deja de funcionar. ¿Sí? Todo lo que haya antes del igual me va a hacer que la fórmula no funcione o la función no funcione. Entonces ahí sí tenemos un pequeño problema. Entonces toca colocar el igual. Y una vez que colocamos el igual, seleccionamos, en este caso, no voy a escribir el 8, voy a seleccionar la celda que tiene el 8. Y ahí la celda, pues entonces queda seleccionada y yo ya estoy diciéndole que voy a operar lo que sea que tenga escrito la celda azul. En este caso es la de 9 y en este caso pues tengo escrito un 8. ¿Sí? Él va a coger el 8 y lo va a operar. Y le voy a decir, por ejemplo, coloquémoslos un símbolo de comparación. El símbolo de comparación mayor que. ¿Listo? Entonces le voy a decir que lo que estén de 9, ¿sí? Lo voy a comparar, le voy a decir que si es mayor que la siguiente celda. En este caso voy a seleccionar la siguiente celda.
Y esta siguiente celda pues es E9. Miren que esas referencias que estoy haciendo, D9 es la celda azul, E9 es la celda como naranja, ¿sí? Y ahí aparecen las referencias. No tengo que escribir 8 mayor que 3. ¿Sí? Simplemente con que yo haga una referencia a la celda que necesito y que contenga la información que voy a operar, pues así también funciona. ¿Sí? Entonces, miren que ahí se puede hacer esa operación llamando la información que está en las otras celdas. Bueno, y aquí me da una respuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas de los operadores de comparación? Voy a colocar aquí, pongámosle moradito. Esos operadores de comparación, las respuestas siempre me dan en función de verdadero o la otra respuesta que me puede aparecer es falso. ¿No? Esa característica lo tienen esos operadores que están resaltados en moradito. Que las respuestas siempre van a ser verdadero y falso. ¿Sí? Ella no me va a decir, sí, efectivamente la operación 8 el 8 es mayor que el 3. ¿Sí? Él simplemente me dice si sí es verdadera o es falsa la comparación que estoy haciendo. ¿Y qué comparación estoy haciendo? Pues estoy preguntando si la celda que está en color azul es mayor o el valor de la celda de color azul es mayor que la celda que está al ladito, que parece como una especie de naranja. ¿Listo? Eso me está diciendo que sí, que verdadero. Efectivamente, el 8 es mayor que el 3. Si yo lo cambio, ese 8, por un 2 y presiono Enter, entonces miren que la fórmula o el resultado automáticamente se actualiza y me dice que es falso. ¿Sí? Me dice efectivamente el 2, ¿sí? Si le pregunto que si el 2 es mayor que el 3, pues él me dice no, falso. Eso no es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, esos operadores funcionan así. Funcionan contándonos una respuesta, verdadero o falso, según lo que yo pregunte. ¿Bien? Si yo le quisiera preguntar, por ejemplo, en vez del mayor que, le voy a cambiar ese mayor que, le voy a poner un igual, ¿sí? Y yo le quisiera preguntar si, si lo que está en la celda D9 es igual a, a lo que está en la celda E9 y presiono Enter, entonces él me dice, no, no es igual, es falso. ¿Sí? Esa comparación no es falso. Y si yo le coloco en vez del 2 un 3, pues ahí él me va a decir, sí, efectivamente, pues es verdadero. Entonces los operadores actúan de esa forma para que los tengan en cuenta, en función de verdadero o falso, mientras que no le agregamos otras cosas adicionales que pues más adelante les vamos a agregar. Bien. Bueno, lo otro es el operador que está bajito, concatenar. Entonces resulta que, bueno, supongamos que yo tengo por aquí, no sé, un nombre y un apellido. ¿Sí? Ahí anoté un nombre y un apellido en celdas diferentes. Pero resulta que a mí me la piden eh, junta, ¿sí? A mí me dicen, no, páseme el nombre y el apellido de una vez. ¿Cómo podría ser? Entonces coloco igual donde quiero el resultado. Selecciono donde está el nombre, en este caso, ¿sí? Que es la celda A12. Coloco el símbolo de concatenar o de unir, que en este caso está por allá en el número 6. Si ustedes ven el número 6, por ahí está el símbolo. Parece un 8 con dos colitas. Y después le digo a qué lo quiero unir. Voy a seleccionar la celda donde está el apellido. ¿Bien? Y esa es la fórmula que pues me va a unir ese nombre con ese apellido. Y presiono Enter. Entonces miren que ahí me unió en esa celda pues las dos cosas, el nombre y el apellido. ¿Sí? Entonces ese es el resultado de haber utilizado ese operador. Sin embargo, si usted se da cuenta, pues está pegado, no tiene un espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no le unimos el espacio, no le dijimos que le metiera un espacio entre el nombre y el apellido. Entonces toca decirle que él le agregue un espacio. ¿Cómo se hace? Coloco las comillas, coloco o presiono la barra espaciadora una vez y vuelvo a cerrar comillas. Entonces él va a agregar lo que esté dentro de las comillas. Lo que está dentro de las comillas pues es una barra espaciadora o es un espacio y eso también lo va a agregar. Una vez que le voy a termino de cerrar las comillas, entonces vuelvo y coloco el símbolo
de concatenar y ahora sí selecciono el apellido y presiono Enter. Entonces miren que ahora sí el nombre y el apellido pues se unió con un espacio en la mitad y ya quedó un poquito mejor. ¿Bien? Entonces ese símbolo pues me sirve para unir, ¿no? Para básicamente unir cosas. Entonces hay que tener en cuenta, si necesito espacios, pues le meto un espacio con comillas, espacio, comillas. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente pues hacemos eh, con ese operador. ¿Listo? Unir cosas. ¿Sí? Muchas veces pues nos dan las cosas separadas, entonces mire que aquí estamos uniendo. El A12, ahí está el nombre, el B12 está el apellido y aquí en la mitad le colocamos un espacio para separar el nombre y el apellido. Ese símbolo pues es otro que también solemos utilizar eh, dentro de las operaciones. Bien, lo otro, mm, para que lo tengan en cuenta, bueno, esos operadores importantes que lo repasen y que hagan una operacioncita, aunque sea para hacer pruebas. Mire que yo pues hago las pruebas aquí, ¿sí? Es una hoja, cogí una hoja en blanco, creé una hoja en blanco y empecé a hacer pruebas a ver si me funcionaba. Y pues la idea es que hagan pruebas también. Bien, también sucede que muchas veces las personas quieren ingresar cosas. Entonces digamos que aquí hay una persona que quiere digitar ciudad, ¿sí? Una ciudad. Digamos que esto es de aquí para abajo voy a colocar las ciudades o en la parte inferior del letrero ciudad voy a colocar las ciudades. ¿Bien? Y resulta que una persona llega y dice, voy a escribir, no sé, Tunja. Entonces escribe Tunja. ¿Listo? Y otro día otra persona en ese mismo espacio llegó y dijo, bueno, voy a escribir Tunja. Entonces lo escribió todo en mayúscula. ¿Sí? Y otro día otra persona dijo, no, la primera en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Listo? Y otro día otra persona llegó y dijo, no, bueno, pues eso sería Tunja, pero entonces yo no sé escribir Tunja, entonces escribí la G y la A. ¿Sí? Bueno, eso suele pasar cuando los datos que se van a llenar pues son muy variados y hay muchas personas que manipulan la información. Entonces, pues uno no sabe qué vaya a pasar. ¿Sí? La gente puede escribir diferente. ¿No? Si se dan cuenta aquí, verificar la ortografía es un poquito más difícil que Word. No me aparece una línea roja que me esté diciendo así nomás, uy, sí, esto está mal escrito, ¿no? Pero ¿cómo podemos evitar eso? Le podemos decir a las personas que busque o que seleccione algo que yo ya lo tengo en una lista. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, mire, aquí le tengo la lista de las ciudades, ¿listo? Y voy a escribir yo las ciudades. Digamos que yo quiero que aparezcan todas en mayúsculas. Entonces, Tunja, no sé, Bogotá, Medellín, Cali, bueno, digamos que esa es la lista. Y yo quiero que la gente escriba de esa forma. Yo quiero que la gente diga, oiga, así es que lo quiero escrito y sí. En vez de darle la oportunidad a las personas que escriban como quieren, voy a borrar ahí. ¿Mm? Voy a decirle a esa celda que valide la información. Valide la información es ir a mirar la información de la lista, ¿sí? Que vaya y mire esta información de esas 4 ciudades y efectivamente pues él me permita donde quiero la ciudad escoger una de esas 4. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer de un elemento que se llama validación de datos. Y validación de datos es muy interesante por eso, porque yo puedo decirle a las personas qué es lo que tienen que escribir. Y si no me escribe lo que yo quiero, entonces le puedo decir que está cometiendo errores. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer validación de datos primero. Y validación de datos se hace desde la pestaña que se llama datos. ¿Sí? Nos tenemos que cambiar a esa pestaña que se llama datos. Selecciono datos. ¿Mm? Tengo que estar seleccionando la celda donde quiero la operación. ¿Sí? Y adicionalmente voy a buscar aquí este grupito que se llama herramientas de datos y más específicamente este símbolo que tiene como una especie de un chulito verde y un circulito de color rojo. ¿Listo? Entonces, ese símbolo se llama validación de datos. Recuerde que si usted no lo conoce, no sabe,
simplemente se ubica el puntero encima sin dar clic y ahí le aparece qué es. En este caso me aparece validación de datos. Me dice, escoja una regla de la lista para limitar el tipo de datos que puede escribirse en una celda. Esa es la famosa validación de datos. Vamos a hacer un ejemplo basado en esa lista de ciudades. Y miren cuando yo selecciono validación de datos, lo que me aparece es una ventanita. Y esa ventanita pues es de configuración. Tiene unos mensajes de entrada, es antes de que yo escriba las cosas y tiene un mensaje de error para que cuando alguien cometa un error, pues le digamos con un mensaje, oiga, cometió el error. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Lo otro es que aquí dice permitir. Permitir, en este momento, la celda que tengo seleccionada dice permitir cualquier valor. O sea que no tiene restricciones, yo puedo escribir como quiera, lo que quiera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí cualquier valor es cuando uno no tiene ninguna restricción, cuando no le están diciendo, oiga, no escriba números, escriba letras, por ejemplo. ¿No? Entonces puede llegar a pasar eso. Bien, ahora sí lo vamos a cuadrar. Dice permitir. Voy a decirle que ya tengo una lista. Miren que aquí la cuarta opción dice lista. ¿Bien? Y cuando yo le digo lista, voy a dejarla por aquí a un ladito. Cuando yo le digo lista, me está preguntando sobre un origen. ¿Sí? Para seleccionar el origen, voy a presionar esta flechita que aparece aquí de color negro. ¿Listo? ¿Y qué le voy a decir que es el origen o cuál es el origen de la lista que yo necesito? Pues bueno, la lista es esta. ¿Sí? Ese es el origen está por aquí escrito, mire, son estas 4 ciudades, ese es el origen. ¿Sí? Entonces, cuando seleccione el origen, entonces voy a ir a seleccionar esas 4 ciudades que están dentro de la lista. Voy a seleccionar origen, selecciono las 4 ciudades y presiono la tecla Enter. ¿Sí? Y regresamos otra vez a nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito nos está diciendo que estoy seleccionando desde E15 hasta E18. ¿Sí? Esos simbolitos ya ahorita se los cuento qué es lo que hacen. Bien, entonces aquí ya tengo la lista cargada y le voy a decir aceptar. Bien, ¿qué sucede aquí? Si ustedes se fijan, la celda ahora le aparece un triangulito, ¿sí? Ese triangulito apunta hacia abajo, es como un botoncito. Y cuando yo lo presiono, me aparecen las 4 ciudades que aparecen en la lista. Si se dan cuenta, son las mismas. ¿Para qué es esto? Para que yo no le dé la oportunidad a la persona que ella escriba. Le estoy dando la oportunidad es que seleccione. Entonces, pues claro, la persona llega y selecciona la ciudad. Y entonces ya queda ahí escrita. ¿Sí? Ni siquiera tuvo que escribir, lo único que tuvo que hacer fue seleccionar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la validación de datos. Me dice, por ejemplo, cargue una lista. ¿Sí? Esa es una de las tantas opciones. Y me dice, por ejemplo, cargue una lista. Y pues sí, efectivamente aquí la cargó. 4 ciudades que tengo en la lista. Y pues seleccioné una. En este caso, digamos que Bogotá. ¿Sí? Tal cual queda escrito como está en la lista. Eso evita que la gente cometa errores. Si yo llego a cometer error, por ejemplo, me voy a colocar aquí Cartagena. ¿Sí? Y presiono Enter. Miren lo que me aparece aquí. Me aparece, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda. O sea, como quien dice, usted lo único que puede hacer con esa celda es seleccionar las 4 ciudades que yo le dije. ¿Sí? No me puede escribir una ciudad diferente porque, bueno, puede ser que de pronto en esa ciudad no tengamos sede, por ejemplo. Entonces, como en esa ciudad no hay sede, pues escribir esa ciudad pues queda fuera de discusión. ¿Listo? Entonces ahí ya me está diciendo que hay un error. ¿Sí? Y ahí me vuelvo a la lista de validación. ¿Bien? Para que lo tengan presente. Bueno, en este caso, esa es una forma de validación de datos. Supongamos que aquí necesitamos un número, ¿sí? Un número entero. Y ese número entero pues lo vamos a escribir ahí debajo. Y resulta que
pues alguien me puede escribir, no sé, hola, ¿listo? Y sí, mire, me dejan escribir hola, donde en teoría debería haber un número. ¿Sí? Me están colocando hola y yo no, pero ¿cómo así? Sí, ahí debería haber un número. ¿Bien? La gente se puede equivocar, no hay ningún problema. La ideal es que evitar eso a toda costa, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Con validación de datos. Pero esta vez lo vamos a hacer para número. Entonces voy a ir hasta datos. Voy a ir a validación de datos. Y en este caso no le voy a decir que una lista. Le voy a decir que me permita un número entero. ¿Listo? Bueno. Y el número entero, pues ya conocen ustedes los números enteros. Si es por descarte, pues todos los que no tienen coma, algo, esos son enteros. Y le puedo decir, por ejemplo, que me coloque datos entre o números enteros entre y le puedo dar un rango de datos. Le puedo decir, oiga, escríbame los números entre el 1, por aquí le puedo escribir el 1 y escríbame los números del 1 al máximo 10. ¿Qué haría ese? Entonces, pues me va a validar, ¿sí? Que yo escriba qué cosa, números entre el 1 y el 10. ¿No? No me va a dejar escribir otro número que sea mayor al 10, ¿sí? O menor al 1. ¿Sí? Esa es la diferencia en este caso. Bien, voy a hacer eso. Voy a escribir aquí mínimo 1 y máximo 10. 10. Y voy a presionar ahora sí, aceptar. Entonces ahí está cuadrado. Digamos que aquí está cuadrado, ¿sí? De que en algún momento pues ya coloqué uno, la regla. La regla que me dice que solo puedo escribir entre 1 y 10. Y voy a escribir, bueno, el 5. Listo, ahí no puso problema. El 10 tampoco puso problema. El 1 tampoco puso problema. ¿Sí? Ahora voy a escribir, por ejemplo, el 11 y enter. Y ahí también me dice que tengo una restricción. ¿Listos? Entonces ahí me dice el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definido para esta celda. Ese es el error que me está saliendo. Y efectivamente, pues no puedo escribir el 11. Probemos el 50. Tampoco, vea. Me dice que hay condiciones de restricción que tampoco me sirven. Entonces aquí me va a obligar a que yo coloque, según la regla, pues los números del 1 al 10. ¿Bien? Entonces esa es otra restricción que se puede hacer a una validación de datos. Bueno, cambiemos el letrero. Vamos a ir otra vez a validación de datos. Aquí aparece la misma regla que teníamos del 1 al 10, número entero, pero ahora le voy a decir que me muestre un mensaje de error. Voy a seleccionar mensaje de error, voy a colocarle un simbolito de los que aparece ahí, no sé, advertencia. ¿Sí? Es de color amarillo. Le voy a colocar aquí error. Aquí le pueden colocar ustedes cualquier cosa, no importa. Algo que le diga que es una advertencia, que se está cometiendo algún error. Y aquí le puedo colocar instrucciones. Debe ingresar únicamente valores entre 1 y 10. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a mostrar con este símbolo amarillo el título de error y le va a decir debe ingresar únicamente valores entre 1 y 10 cuando nosotros digitemos valores pues más grandes. Y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, escribamos el 20 y presiono Enter. Bien. Y ahí si se dan cuenta dice, debe ingresar únicamente valores entre 1 y 10. Y arriba me aparece error y me aparece el símbolo de color amarillo. Entonces yo le puedo decir qué error está cometiendo también a la persona. Y eso es lo que me permite hacer validación de datos, evitar que las personas escriban cosas que no son, tanto con una lista como de pronto con valores específicos como números enteros. Bueno, probamos el 1,5, por ejemplo. ¿Sí? Ese no es un entero, pero vamos a colocar 1,5. Miren que aquí me faltó colocar, debe ingresar únicamente valores enteros entre 1 y 10. Le hubiera colocado enteros entre 1 y 10. Pero bueno,
Aquí 1.5, miren que sacó un error también. Entonces, ahí ya podemos ver que se pueden validar datos también a la hora del ingreso. Y los operadores, pues bueno, ya tenemos operadores, ya tenemos validación de datos, ya podemos empezar a hacer cositas como fórmulas dentro de nuestro taller. ¿Listos? Para que lo tengan presente con esos dos daticos que hemos visto, pues ya podemos hacer alguna cosita más. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento. ¿Tengan alguna duda? No, profe, todo claro. Bueno, listos. Gracias, muy amable. Vamos a ir a comisiones. ¿Listo? Esta hojita que dice comisiones. La hojita de comisiones tiene unas instrucciones. Por ejemplo, dice aquí que los gastos administrativos dentro de ese formato de que ustedes ven de color azul, dice que los gastos administrativos equivalen al 2% de las ventas brutas. ¿Sí? Ahí es una operación. En este caso me está diciendo que de estas ventas brutas que aparecen aquí, de esta columna que se llama ventas brutas, lo que yo debería colocar en gastos administrativos, que es la siguiente columna, ¿sí? Es el 2% de el valor que esté en ventas brutas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger a ventas brutas, que en este caso, pues, puedo empezar desde la primera, ¿sí? Coger ese 16.560 y sacarle el 2%. ¿Listo? Entonces, hacer una operación para que le pueda yo sacar el 2%. ¿Cómo sería en este caso? La celda que tenemos acá, la tengo que referenciar o le tengo que decir que ahí está el valor y la voy a multiplicar por 2%. ¿Listo? Entonces recuerden que para que le digamos que eso es un 2%, pues le colocamos el símbolo porcentaje. Si no, nos toca hacerlo de otra forma, pero pues si nos está diciendo el 2%, pues coloquemos de una vez 2%. Esa operación que nos daría, pues nos daría el 2% de la venta bruta. En este caso, el de la fila, ¿no? Estamos hablando de la fila. Y ahora sí lo vamos a hacer. Cuando sale ese errorcito es por el tamaño de la columna. Bueno, ahora sí vamos a hacer la primera. Dice igual, porque es una fórmula. Voy a seleccionar las ventas brutas, que están en este caso, están en E5, ¿sí? Y lo voy a multiplicar con el asterisco. Le voy a decir que multiplique por 2 y le coloco el símbolo por ciento. ¿Bien? Esa es la operación, no es más. ¿Sí? Ventas brutas por el 2% y presiono Enter. Entonces me dice que ventas brutas por el 2% es, o el 2% de las ventas brutas en este caso es para, o me da 331,20. Entonces ese es como el 2% del valor que aparece ahí, que es 16.560. Si no, se puede hacer de otras formas, pero pues digamos que utilizar regla de 3 y ese tipo de cosas también se podría utilizar, pero la operación pues me sale un poquito más larguita. Pero igual me tiene que dar el resultado. ¿Listos? Para los que saben sacarla con regla de 3 o de otra forma, no importa. Igual se puede hacer y se puede escribir la fórmula para que la realice. Bien, entonces ya tengo la fórmula aquí funcionando. Para que yo pueda trasladarle la fórmula hacia abajo, hacia estas celditas que no tienen nada, que en este momento no tienen la fórmula, entonces yo puedo ubicarme donde ya hice la fórmula, que yo sé que ya funcionó. Me ubico aquí en la esquina inferior derecha, mantengo presionado el clic izquierdo y arrastro hasta abajo, hasta que llegue ahí a la partecita donde yo sé que finalizan las operaciones y ahí en ese momento suelto el clic izquierdo. Y todas las fórmulas se trasladan, hace como una secuencia. ¿Sí? En la primera teníamos, por ejemplo, la operación E5. E5 por 2%. E5 es la primera celda que aparece acá. Bien. Ahora, al mirar la segunda, que sería este 90, vamos a darnos cuenta que el E5 ya no es E5. El E5 ya se convierte en E6. ¿Listo? Claro, la operación sí sigue siendo multiplicación por el 2%. Pero la celda ya se vuelve 6, o sea, está apuntando abajo, está apuntando a
4.500. Y así sucesivamente. La siguiente será la E7, la siguiente será la E8, la siguiente será la E9, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esa es una de las ventajas que tiene extender la fórmula. Si yo me voy a ir hasta abajo, por ejemplo, perdón, si me voy hasta abajo, me dice que estoy operando la E14 y le estoy sacando el 2%. La E14, en este caso, es este 25.000. ¿Sí? Aquí me dice E14. Y E14, pues es donde está ese 25.000. Entonces, ya él avanzó y llegó hasta E14. Esa es la forma en que uno extiende las fórmulas o autorrellena esos espacios que estaban vacíos. Miren que solo que funcione una vez la fórmula, pues ya el resto funciona. Y aquí extiendo la fórmula. Y ahí ya no tengo problema con el resto porque yo ya sé que quedaron bien. Y yo ya sé, bueno, si quiero comprobar, pues voy a una operación y le saco el 2%. ¿Sí? Si quieren, saco la calculadora y pues uno hace la operación y le saca el 2% y listo. Y ahí le tiene que dar pues ese valor que está al frente. Bien, eso es como una fórmula. Y cómo extiendo las fórmulas eh, una vez que yo las he creado, pues cómo las extiendo y efectivamente pues funciona. ¿Listo? Con eso yo no tengo que escribir fórmula por fórmula, sino aquí nos demoramos harto, ¿sí? Haciendo una fórmula tras otra, tras otra, tras otra. Bien, aquí dice ventas. Para la siguiente columna dice ventas brutas menos gastos administrativos. Entonces voy a ir arriba, coloco igual. Me dice que las ventas brutas están en la columna E. Entonces, E5 menos los gastos administrativos que están en la columna F. Entonces, ahí dice E5 menos F5. Presiono Enter. Y ese es el valor de la resta, de coger 16.560 y restarle 331,20. Ese es el valor de las ventas que nos está mencionando aquí. ¿Sí? Y la operación, pues, nos la está indicando. Coja ventas brutas y réstele gastos administrativos. Bien. Entonces, esas operacioncitas para que las tengan en cuenta. Recuerden que las podemos extender. Me paro allá en la parte derecha, abajo. Mantengo presionado el clic izquierdo y arrastro y suelto donde termine. Esa es una fórmula, es una forma también de extender la forma. Mire que ya tenemos las ventas. Ya hicimos 2 columnas de operaciones bastante rápido. Entonces, esta es la forma de utilizar esas operacioncitas para que lo tengan en cuenta. La siguiente dice comisión fija será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable, equivalente a 4.35. Bueno, esto ya es más completo. Ya ahorita lo hacemos cuando veamos otra función. ¿Listo? Bueno, lo que sea sencillito, pues sí, eso lo pueden hacer sin problema. Lo ideal es que hagan esas operaciones. Por ejemplo, esta de total. Dice que cojan las comisiones, le sume la bonificación y después le quite la retención. Estas son operaciones matemáticas que se pueden practicar, son operaciones bastante sencillas. ¿Listo? Les recomiendo que esas operacioncitas pues las traten de realizar. Con eso pues nosotros vemos otras cositas adicionales. Bueno, no sé si haya preguntas hasta ahí, alguna duda. No hay problema. Por ahora no. Listo. Gracias. Profe, todo claro hasta ahí. Bueno, listo. Bueno, entonces ahora sí voy a volverme mi hoja aquí de ejercicios que estaba haciendo a mi borrador. Y ahora sí las funciones. Las funciones, como les decía, son letras. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir el igual, como si fuera a escribir una fórmula normal, pero en este caso voy a escribir una letra. Sí, puedo escribir, por ejemplo, la S. Y si ustedes se fijan, hay varias letras o varios textos que aparecen debajo, ¿sí? Con la letra S. Mire, todos estos empiezan con la letra S. Los que tengan este círculo que tiene como una F y una X son funciones. O sea que todas estas, menos esta de la mitad, esta no. Las demás son funciones. ¿Listo? Entonces,
¿cuál es la cuestión? Pues que yo tengo que saber por lo menos por qué inicia la función, por qué letra. ¿Sí? Y yo digo, bueno, mire, la función empieza por S. ¿Sí? No sé cuántas esas, de todas esas cuál es exactamente, pero digamos que yo ya sé que inicia con la S. Entonces yo ya puedo saber cuál puedo buscar. Por ejemplo, digamos que voy a hacer una suma, entonces utilizo SU. ¿Sí? Y ya empiezo a encontrar funciones que empiecen por SU. Mire, por ejemplo, suma. ¿Sí? Bueno, hay una que se llama subtotales, que también ahí me muestra que es subtotales. Bueno, y hay unas variaciones de la suma. Mire, todas estas empiezan por suma, pero todas tienen alguna variación aquí al ladito. ¿No? Bueno, entonces esa es una función y pues empezar a escribir las letras es bastante interesante porque le muestra muchas opciones que tenemos. Sin embargo, supongamos que yo necesito solo suma, solita. ¿No? Y cuando la selecciono queda en azul. Y adicionalmente me muestra qué es lo que hace la función. Me dice suma, ¿sí? Suma todos los números en un rango de celdas. Y esa es una función que a veces es muy útil. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, vamos a sumar aquí unos números. Vamos a poner aquí unos números y listo. Vamos a poner esos números. Y resulta que yo los quiero sumar. Y entonces, listo, usted sabe manejar el operador de suma. Usted dice igual 2 más 6 más 7 más 4 más 0 más 1. ¿Sí? Y sí, está bien hecho, no le digo que no le va a dar. Es una operación, pues que sí, está utilizando el operador de suma y es lógico. Ahí me dio 20, ¿listo? Pero si se dieron cuenta es larguito. ¿Sí? Hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, igual, suma que ahorita la estábamos viendo. ¿Mm? Presiono doble clic encima de la palabra suma que está en azul. Me dice que tengo después de la palabra suma un paréntesis. O con este paréntesis porque ese paréntesis es importante. ¿Listo? Este paréntesis que está aquí es importante. ¿Por qué? Porque él me dice que tengo que escribir los datos dentro del paréntesis. Como es dentro, pues no se les olvide que también toca cerrar el paréntesis. ¿Listo? Eso es importante. Cuando utilicen una función, la función va a abrir el paréntesis, pero adicionalmente usted tiene que acordarse que lo debe cerrar. ¿Listo? A veces Excel me ayuda encerrándolo, ¿sí? Me hace el trabajo por mí, entonces pues yo no le pongo cuidado a eso. Pero si Excel no le hiciera el trabajo, recuerden que usted tiene que cerrar el paréntesis. ¿Sí? Y lo que va a sumar está dentro. ¿Qué es lo que va a sumar? Bueno, todos esos números que teníamos ahí. ¿Mm? Lo voy a colocar, lo voy a seleccionar, ¿sí? Y para separar los números, en este caso no voy a utilizar el símbolo más, sino simplemente voy a utilizar un símbolo de separación, que en este caso es el punto y coma. Entonces le está diciendo, listo, el número que quiero sumar es el B17. Y ahora lo quiero sumar al siguiente, punto y coma. 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 Al siguiente. Y cierro paréntesis. Bien, operación de suma. También un poquito larga, pero va a sumar. Y claro, nos tiene que dar 20, ¿no? Voy a presionar Enter y ahí nos dio 20. Son formas de escribirlo que están bien, pero pues que son diferentes. Bien, algo más fácil. Si ustedes se acuerdan, para separar cada uno de estos números que están aquí, yo utilicé punto y coma, ¿m? Para separarlos. Resulta que todos están en secuencia, todos están seguidos, están uno detrás de otro. Entonces, cuando yo hago esto, cuando los tengo seguidos, cuando los tengo uno detrás del otro, no hay necesidad de utilizar el punto y coma. Vamos a utilizar algo que se llama dos puntos. Y dos puntos me define cuál es el rango a sumar, ¿sí? Cuáles son las celdas que tengo que sumar. Eso sí, consecutivas. Le voy a decir que coja esta primera celda, ¿sí? B17, si no estoy mal, dos puntos y voy a decirle hasta la última celda que sería B22. Y él debe sumar todo lo que está internamente
entre esas dos celdas. Y lo voy a hacer. Igual suma. Si quiere selecciona aquí de una vez para que le coloque los paréntesis. Voy a decirle la primera celda. Esta vez no le voy a decir punto y coma, le voy a decir 2 puntos. Y en vez de CB17 le voy a decir que sea, perdón, lo escribí mal. Listo, B17, 2 puntos y ahora sí la celda que está abajo que es B22. Bien, y esa sería la fórmula. Si escribí 2 puntos, no escribí 2 puntos, escribí punto y coma. 2 puntos, ahora sí. Si se dan cuenta, la fórmula me dice que tengo seleccionados desde el 2 hasta el 1 o desde la B17 hasta la B22. Y eso es una suma de un rango de datos que están consecutivos. ¿Cómo se llama a un rango? ¿Cómo se referencia a un rango con esos 2 puntos? Desde la primera celda, que es la B17, hasta la última celda, que es la B22. Y ahí presiono Enter, me tiene que dar 20. Y mire que también me dio 20. Bien. Entonces hay varias formas de utilizar. Cuando es un rango, pues usted puede agilizar el trabajo y colocar 2 puntos, ¿sí? Entre la primera celda y la última celda, usted le coloca 2 puntos. Si son cosas separadas, entonces, por ejemplo, usted quiere sumar el 6 más el 0, ¿sí? Y más el 1. Entonces ahí se utilice punto y coma. ¿Listo? Si son consecutivas, 2 puntos para decir que es un rango. Y si son separadas, con punto y coma. Eso es por lo general lo que utilizamos para separación, el punto y coma. ¿Sí? Entonces, esos simbolitos no se les vaya a olvidar. El 2 puntos y el punto y coma, ¿para qué se utiliza? Bueno, fuera de la palabra suma, ¿no? Que ya nos aprendimos una palabra. Cuando usted quiera saber todas las palabras, cuáles existen, aquí en esta pestaña que se llama fórmulas, hay un bloque que se llama biblioteca de funciones y dentro de estos cuadritos, cada uno con su flechita que despliega un menú, me va a mostrar cuáles son las funciones que tienen asociadas, ¿sí? Se van a dar cuenta que eso son muchísimas, pero pues a veces uno quiere buscar dónde están las funciones que hay y uno va a la pestaña fórmulas, busca la biblioteca de funciones y busca la que necesite. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, voy a mirar las matemáticas. Las funciones matemáticas. ¿Listo? Miren que ahí son bastantes. Y bueno, y para abajo hay hartas. Mire, todas esas estamos en la C, en la E, F, G, M, la P, la R. Listo, por aquí está suma, vea. Ahí está suma la que estábamos utilizando ahorita. ¿Sí? Inclusive el cuadrito me dice cómo es que se debe escribir la suma. ¿Mm? Cómo es la sintaxis, se llama eso. Bueno, hay bastantes. ¿Listo? Entonces mire que aquí cuando yo la selecciono, me abre un ayudante. Este ayudante yo sí le soy sincero, no lo tiendo a utilizar porque a veces me hace el trabajo y entonces después yo no entiendo cuando tengo que eh, pues modificar la fórmula o corregirla. Bien, entonces estos ayudantes como que a mí no me gusta utilizarlos es por eso. Bueno, entonces esa biblioteca de funciones es importante que la tengan ahí presente porque ahí están todas las funciones, ¿sí? Las que usted conoce y el 99% que usted no conoce, ¿sí? Que no conocemos. Entonces, no se les olvide esa biblioteca de funciones que es bastante interesante tenerla. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Solo hemos utilizado la función suma, no hemos utilizado más. Pero bueno, puede haber alguna pregunta. No, Por profe, ejemplo, todo claro. Ah, está bien. listo. Por ejemplo, la idea es probar, ¿no? Ya les cuento de una vez que la función resta no existe. ¿Sí? No existe la palabra resta, no existe la palabra diferencia. No, esa palabrita para hacer la resta sí grave. Ahí sí nos toca utilizar el símbolo menos. ¿Sí? Pero suma, producto sí existe. ¿Sí? También la división, pero no aparece como división, sino se llama, por ejemplo, por aquí les voy a mostrar, cociente, ¿sí? Que devuelve la parte entera de una división. ¿Se acuerdan ustedes del cociente?
Bueno, ese es el que nos aparece. Y por aquí está la otra que se llama el residuo, ¿sí? De la división. Entonces, esas dos palabritas sí existen, cociente y residuo, ¿sí? Por si de pronto usted quiere obtener uno u otro. Entonces, esas dos funciones sí existen, no existe la palabra división. Existe cociente y residuo para referirnos a lo que queremos obtener. Ah, bueno, y producto. Producto ustedes sí lo conocen. La P de producto, esa es la multiplicación. ¿Listo? También existe producto. ¿Bien? Y hay otras pues que son importantes que las tengan presentes. Bien, eso es una función. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Palabritas, ¿sí? Palabritas que me hacen ciertas cosas que en algún momento yo tengo que utilizar porque pues son bastante útiles para hacer operaciones fuera de los operadores lógicos o matemáticos. Hay una bien chévere que se llama la función sí. La voy a colocar aquí grande. Sí. Así la conocemos también como un condicional o una función condicional. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de la respuesta que yo obtenga a una pregunta, yo puedo, digámoslo así, manipular la respuesta, ¿sí? De acuerdo a esa condición que hicimos en la prueba original. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Aquí voy a colocar, bueno, aquí el amarillo, pongamos otro color por acá, bueno, esto sí es naranja. Voy a colocar dos números. Supongamos que voy a colocar el 9 y voy a colocar el 4. Y resulta que yo quiero comparar, ¿sí? Comparar, ya saben, es igual para toda fórmula. Selecciono el 9 y lo comparo. Comparemos si son iguales los dos. Entonces voy a preguntar si es el B31 es igual a la siguiente celda que es C31. Ahí estoy haciendo una comparación. Y enter. Entonces ahí me dice falso. ¿Listo? Si yo los coloco iguales, los cuatros, pues me dice verdadero. Pero yo no quisiera que me apareciera la palabra verdadero y tampoco quisiera que me apareciera la palabra falso, sino que me dijera otra cosa diferente. Entonces voy a hacerlo por aquí. Igual, voy a utilizar el condicional sí. ¿Listo? Sí. Ahora voy a hacer la misma prueba. Recuerden que estábamos probando la celda amarilla. Le estábamos preguntando si era igual a la celda naranja. ¿Sí? Esa prueba la estábamos haciendo ahorita y nos funcionó. Voy a decirle aquí punto y coma. ¿Sí? Y quiero que vean que la sintaxis me va ayudando. La prueba lógica es esta pruebita que está aquí. ¿Listo? Punto y coma. Miren el punto y coma que yo acabo de colocar. Y ahora es este punto y coma. Y ahora me está diciendo qué pasaría o qué quiere en caso de que la prueba me resulte verdadera. Vamos a suponer que las dos celdas son iguales. Entonces, ¿qué pasaría en caso de que yo tenga una prueba verdadera? ¿Qué quiere? ¿Sí? Que le aparezca como resultado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, abre comillas, porque es texto, y le puedo decir, los dos números son iguales. ¿Sí? Los dos números son iguales. Bueno, etcétera. Ahí, etcétera. ¿Listo? Pero también puedo manipular la otra opción. ¿Qué pasaría en caso de falso? ¿Sí? ¿Qué coloco? Entonces puedo colocar, por ejemplo, otra vez abre comillas. ¿Sí? Por aquí coloco texto y cierra comillas. ¿Listo? Y aquí coloco, no sé, los dos números no son iguales. Y esa es la respuesta que estoy manipulando. Mire que estoy cambiando el falso por texto, por ejemplo. O el verdadero lo estoy cambiando por texto. Entonces, aquí voy a colocar, abre comillas. Hagámoslo más cortico. Son iguales. ¿Listo? Y cierro comillas. Eso es lo que me va a aparecer en caso de verdadero, en que la prueba sea verdadera. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que la prueba sea falsa? Entonces voy a colocar aquí comillas. Son diferentes y cierro comillas. ¿Listo?
Entonces, en caso de verdadero, en caso de que la prueba sea verdadera, me va a aparecer la palabra son iguales. En caso de que la prueba sea falsa, me van a aparecer son diferentes. Y cierro paréntesis. Esa es la función condicional. De acuerdo a la prueba, pues yo coloco algo si la prueba sale verdadera y coloco otra cosa si la prueba sale falsa. ¿Eh? Esa es la función sí. Se llama condicional y se utiliza pues para reemplazar ese verdadero y falso. Ese verdadero que nos había salido antes o ese falso que nos puede salir, pues lo puedo reemplazar por otra cosa. Si son números, lo que yo quiero que aparezca como respuesta, no hay necesidad de utilizar las comillas. ¿Listo? Entonces, las comillas solo se utilizan en el caso de que yo quiera que aparezca texto. Y voy a presionar Enter. Entonces, mire, me dice que los dos números son iguales. Ya no me aparece la palabra verdadero, me aparece son iguales. Y voy a cambiarlos. Y mire que ahora aquí abajo me aparece falso, que eso es lo que no quiero que me aparezca. Y lo cambié por son diferentes. Eso es lo que hace el condicional, como mostrarme otra cosa o hacer otra cosa en vez de que me aparezca si la prueba dio falso o verdadero. ¿Sí? Estoy dando esa condición. En caso de que sea verdadero, pues colóqueme esto. En caso de que sea falso, colóqueme esto otra cosa. Esto ya es, pues, a manera de prueba y a manera de qué es lo que quiere usted hacer con el condicional. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No, señor, todo bien. Bien. Ahora sí vámonos aquí a la comisión fija. Dice, será solo para los vendedores cuyo tipo sea estable. ¿Mm? Entonces ahí me está poniendo una condición, me está diciendo, los vendedores tienen que ser estables. ¿Sí? Digamos que se está refiriendo a, digamos que al tipo de contratación. Entonces dice que, digamos que son como con vendedores libres, que digamos que son pasajeros, y otros que ya están más estables. Bien. ¿Qué pasa con las comisiones? Si el vendedor es estable, entonces le voy a asignar 435 pesos de comisión. ¿Sí? Que es poquito, pero pues eso digamos que es la comisión que le estamos asignando. Pero solo si son estables. Bien, ahora vamos a ir a la información. Los vendedores, miren acá en la columna los apellidos de los vendedores. ¿Sí? Y al lado aparecen dos letras. La E, que es estable, y la L, que es libre. Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? La condición para que yo le dé una comisión es que tiene que haber una E aquí. ¿Sí? Me toca preguntar si la celda C5 es igual a la letra E. ¿Sí? Ahí le estoy preguntando, ¿en esa celda hay una E? Listo, esa es mi prueba. ¿Sí? ¿Qué pasa en caso de que haya una E? Pues le doy comisión, entonces escribo 435 pesitos de comisión. Pero ¿qué pasa si no hay una E? Pues no le doy comisión, le coloco un 0 pesitos. ¿Sí? Cierro paréntesis y recuerde que como esto es una condición que debe cumplir, que es la E, para obtener comisión, entonces utilizamos la función sí. ¿Listo? Y esa es la función que vamos a hacer ahorita. Para que la observen, para que la analicen. Es C5, que es la celda que yo voy a evaluar. Le estoy preguntando si eso tiene una E. ¿Sí? Si esa celda tiene una E. Y en caso de que tenga una E, pues le doy 435 pesos. Y en caso de que no, pues no le doy nada. Esa es la función. En caso de verdadero o en caso de falso.
Si la prueba tiene una E, entonces es verdadero, o sea que me va a dar 435. Si la celda no tiene una E, tiene cualquier otra letra, entonces va a ser falso y le voy a dar 0 pesitos. ¿Listo? Bueno, ¿dónde va esa fórmula? Va aquí donde dice comisiones, comisión fija. ¿Listos? Para que lo tengan claro. Bueno, ahora sí la voy a hacer. Comisión fija igual, sí. ¿Listo? Prueba lógica. ¿Qué vamos a comparar? La celda tipo, ¿sí? La C5. Le voy a preguntar si es igual, ¿sí? Abro comillas a la letra E y cierro comillas. ¿Listo? Entonces ahí dice C5 igual a E o a la letra E. Listo. Y bueno, ¿qué pasa en caso de que sea la letra E? Entonces le voy a decir 435. Miren que los números no se necesitan para comillas, ¿sí? No necesita colocarlos entre comillas. Entonces ahí dice 435 y punto y coma. En caso de que sea falso, ¿qué va a pasar? Le voy a colocar un 0 y cierro paréntesis. Entonces, esa es la fórmula de sí. ¿Listo? Bastante sencilla. Voy a presionar Enter y miren que aquí me aparece 435. ¿Por qué? Pues porque el tipo o la celda tipo es E. ¿Listo? Y ahí pues efectivamente funciona la condición. ¿Sí? Si la celda tipo tiene la letra E, entonces escríbame 435. De lo contrario, pues me tiene que escribir 0. Y vamos a probar. Bien. Nosotros habíamos dicho que si yo arrastraba de esta esquina inferior derecha, arrastraba la fórmula, se extendía la fórmula, ¿sí? A medida que yo la fuera extendiendo. También existe otra forma. Existe una forma en que usted se para ahí en la esquina donde aparezca ese más negro y usted simplemente le da doble clic y él llena todas las formulitas hacia abajo. Esta es la otra forma, mucho más rápida, ¿no? Doble clic en esa esquina y él llena todo el resto de fórmulas hasta donde él sepa que las fórmulas deberían ir. ¿Listo? Entonces ahí ya extendimos las fórmulas. Bien, vamos a revisar. La fila 7 tiene una L, entonces miren que ahí no me dio comisión fija. La P tiene una L, la fila P tiene una, perdón, la fila 9, yo es que la P, la fila 9 tiene una L y me dice 0, ¿sí? No le damos comisión. La fila 12 tiene un 0, tiene una L y también me da pues 0. Y la fila 13 también tiene una L y me da 0. ¿Listo? El resto me dio 435. Esa es una función sí. Se llama una función sí, un condicional que me sirve para esos casos. ¿Sí? Bueno, muchos otros, pero pues ese es un caso de aplicación que está en el ejercicio, como para que lo vean cómo funciona. ¿Bien? Y ese me soluciona este que dice comisión fija. Miren que el siguiente es muy parecido. Me dice, para los vendedores de la línea válvulas, la comisión será 10%. Entonces, en caso de que aparezca esa V a un vendedor, en este caso ya no es el tipo estable o libre, sino es otra columna. En caso de que aparezca una V, yo tengo que hacer una operación. ¿Qué operación? ¿Sí? El 10%. 10%, aquí está 10%. ¿De qué? De las ventas, ¿sí? Mientras que para el resto será solo del 7%. Entonces, esa es como la condición. En caso de que aparezca la V, pues le doy 10%. Pero a los demás, pues no les voy a dar el 10%, les voy a dar solo el 7% de las ventas. ¿Listo? Entonces tenemos que sacarle un porcentaje a las ventas. ¿Dónde están las ventas? Mira, aquí le voy a colocar las ventas. ¿Dónde está la V? Aquí en esta columna que se llama línea. ¿Listo? Esos son los dos datos que vamos a utilizar para la función. Entonces, voy a ir aquí donde dice comisiones variables. Voy a decirle igual. Sí. La puedo seleccionar con doble clic. Listo. Y me dice, sí, prueba lógica. ¿Qué quiero probar? Primero,
pues la celda donde está la línea, ¿no? La columna D. Entonces, ¿qué quiero probar? Si ahí dice o está escrita la letra V. ¿Listo? Eso es lo primero que va a probar. En esa celda está escrita la letra V. ¿Por qué la V? Porque la V es de válvulas. ¿Sí? Esa sería la línea que vende ese señor. Bien. Entonces, si nos damos cuenta, pues el primer señor no vende válvulas. Vende la P. ¿Sí? Entonces, miramos a ver qué es la P. Entonces, ese señor vende válvulas. O no vende válvulas, perdón. Vamos a preguntarle si vende válvulas, pero pues ya sabemos que no vende. Bueno, punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que el valor de la válvula pues sea, bueno, que sí diga válvula? Vamos a coger las ventas y las ventas, en este caso, les vamos a sacar el 10%. O sea, le vamos a multiplicar el 10% para sacarle el 10% a esas ventas. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que no fuera válvulas? Pues le vamos a dar el 7%. Entonces cogemos las ventas, las mismas ventas, y la multiplicamos por el 7%. ¿Sí? Miren que también se pueden hacer operaciones y las operaciones no las estoy encerrando entre comillas. Recuerden que las comillas solo se utilizan cuando usted quiere escribir texto. ¿Listo? Entonces en este caso de la fórmula, pues aparece G5 por 10%. Punto y coma G5 por 7%, que sería la otra opción. Entonces, aquí me tiene que sacar el 7%, ¿no? Cuando presione Enter. ¿Listo? Y ese es el 7% de 16.228,80. Es 1.136. Recuerden que para extender la fórmula, hago doble clic en la esquina más rápido y él me extiende todas las fórmulas. Bueno, voy a buscar aquí las V. Otra vez en la 9, ¿sí? Me dice que le saco el 10% a 3.528, ¿sí? Ese porcentaje, esa comisión variable está como una aproximación y me dice que el 10% es 353. ¿Sí? Por aquí hay otra L en la 12, en Vargas, ¿sí? El vendedor Vargas también vende línea válvulas y las válvulas, pues él también le sacó el 10%. El 10% de 13.916. Con una aproximación, pues es 1.392. ¿Listos? Entonces miren que la fórmula también se podría implementar con respuestas operando cosas adicionales. Miren que aquí aparece una operación de porcentaje y una operación de porcentaje en caso de que sea verdadero y la otra en caso de que sea falso. ¿Listos? Entonces, ese también se puede hacer de esa forma. Bueno, y hay otras también que bastante importante que la tengan en cuenta. Bien, hasta ahí no sé si haya preguntas, dudas, aclaraciones. Con ese sí, el sí condicional o el sí, también lo conocemos como el sí sencillo. Voy a anotar por aquí. Sí sencillo. ¿Listos? O el condicional. También lo llamamos como condicional. Bien. Si hay alguna pregunta, no se les olvide hacérmela, ¿no? No hay ningún problema en que me pregunten. Listo. Vamos a mirar este momentico. El total a pagar dice: hallar el total a pagar de los trabajadores estables y de los trabajadores libres. Si ustedes se fijan aquí, también hay una condición, ¿sí? ¿Alguien está abriendo el micrófono para preguntar algo? Jenny, ¿vas a preguntar algo? Bueno. No, profe, qué pena, se me abrió. Tranquilo, no te preocupes. Alejandro. Sí, profe, ¿me podrías recordar dónde encontramos este taller, esos ejercicios, please? Los encontramos en la unidad número 3 que se llama Fórmulas, Funciones y Validación de Datos.
Y el ejercicio, bueno, la hoja de Excel que yo estoy utilizando está por aquí en un bloquecito que se llama apropiación. ¿Listo? Y ahí dice taller unidad 3. Gracias. La nubecita para descargar, por si de pronto lo quiere descargar. Bueno, entonces vamos a mirar otra vez aquí. Aquí dice, hallar el total a pagar de los trabajadores estables o hallar el total de pagar para los trabajadores libres. Condiciones. Condiciones es que los trabajadores sean estables o que sean libres. Y eso ya es una condición. Yo ya ahí me están diciendo, solo sume los trabajadores estables. Perdón, me timbraron preciso ahorita en clase. Listo. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo que hacer una sumatoria. El total a pagar, cuando a mí me dicen total a pagar, es por cuando yo cojo varios números y los sumo en total. Ustedes ya saben que la palabra para sumar es suma, ¿sí? Entonces yo ya sé que aquí yo tengo una suma. ¿Sí? Pero tengo una condición. ¿Listo? Entonces recuerden que también tenemos una palabrita que es la condicional, que se llama así. Entonces yo digo, bueno, aquí me están pidiendo la suma, me están pidiendo el sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, de suma y de sí, hay una función pues que me hace las dos cositas. ¿Sí? Eso es lo chévere, que esa función ya es una combinación. ¿Bien? Y la vamos a hacer aquí. Voy a escribir aquí en este cuadrito que voy a colocar aquí de color, puede ser verde. ¿Sí? Yo utilizo colores como para que ustedes se den cuenta que ahí estoy haciendo las cosas. Y voy a escribir igual, empiezo como suma, ¿sí? Suma. ¿sí? Y entonces yo digo, es que esa tiene condiciones. Entonces le digo sumar punto, sí, ¿listo? Sumo ciertas cosas si se cumplen unas condiciones. Bien, entonces la función en este caso se llama sumar punto, sí. Bien, bien. Primero, de una vez con la ayudita que me sale debajo. ¿Qué me está pidiendo? Que vaya y seleccione, por ejemplo, una columna. En este caso vamos a seleccionar la columna que nos dice si el trabajador es estable o es libre. ¿Listo? Vamos a seleccionar la columna donde dice estable o libre. Aquí me dice el criterio. Entonces, primero vamos a hacer lo de los que dicen E. Entonces, aquí tengo que colocar la E como criterio. Solo necesito los de la E. Y después me dice qué es lo que usted quiere sumar. ¿Bien? Entonces, podemos, por ejemplo, sumar una columna que tenga numeritos. ¿Sí? No se le vaya a ocurrir sumar letras porque letras no se suman. Una columna que tenga numeritos. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, la columna de numeritos que nos dicen por acá es hallar el total a pagar. ¿Listo? El total a pagar lo podemos sacar. Bueno, hagamos una prueba aquí con la columna de ventas. ¿Listo? Y sabemos cuánto nos van a pagar en ventas. Supongamos. ¿Listo? Vamos a sacar con esa columna amarillita que ya la tenemos ahí. Como para probar. Bien. Entonces dice rango. ¿Listo? Donde vamos a hacer la comparación. Entonces, estos datos. Listo. Ahí está el rango. Listo, ya lo seleccioné. De C5 a C14. El criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues que me tiene que aparecer una E. ¿Sí? Listo. Punto y coma. Ahora me dice, ¿qué es lo que usted va a sumar? ¿Cuál es la columna que va a sumar? Entonces, digámosle que la columna que voy a sumar, ya que está ahí como marcadita en amarillo, digámosle que vamos a sumar esta columna que aparece ahí. ¿Listo? Que también tiene un rango de la G5 a la G14. Voy a cerrar paréntesis y voy a presionar Enter. Bien, entonces, ¿qué me va a hacer? Va a ir aquí a la columna tipo. ¿Listo? Va a mirar quién tiene la E. Pues estos dos señores tienen la E. Este señor tiene la E. Estos dos tienen la E. Más el último que tiene la E. ¿Listo? Entonces él se va a fijar en solo los que tienen la E.
¿Y qué va a hacer después? Pues va a sumar los valores que yo le diga. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles valores? Los de la columna que yo le diga. Entonces va a sumar 16.000. Va a sumar 16.000 por acá, va a sumar 4.000 por acá, 5.000 por acá, 9.000 por acá, 15.000 por acá y 24.000 por acá. Solo va a sumar esas, porque la condición es que en la fila esté la E. Entonces miren que solo estoy seleccionando los de la E. ¿Mm? ¿Sí? Sumar puntos sí. ¿Listo? ¿Cuál es la condición? Que aparezca en la columna tipo la E. ¿Sí? Para sumar la columna que yo quiera. Yo seleccioné aquí las ventas porque ya las teníamos de color amarillo. Pero pues se puede ir a una columna más a la derecha, que sean los totales. Bien. Entonces, ¿cómo sé que efectivamente si me da? Por ejemplo, utilice la palabra suma para comprobar. ¿Sí? Seleccione este datico, punto y coma, este, punto y coma, el otro verde, punto y coma este, punto y coma el siguiente y punto y coma el último que es G14. Y enter. Mire, la sumatoria de esos, solo de esos, sin contar los amarillos, me dio 75.548,20. Bueno, aquí no están los decimales, pero es lo mismo, ¿sí? Si se dan cuenta, mire que me dio lo mismo. Claro, en un lado lo hice uno por uno, ¿no? Aquí en la fórmula con que comprobé, hice la suma, pero le hice uno por uno. Mientras que al otro lado, por aquí abajito, lo que hice fue utilizar la función sumar puntos sí. Más fácil la función puntos sí porque pues tiene una condición y yo solo sumo lo que necesite. ¿Sí? Entonces, esa función también es útil y es una variación de la suma y es una variación del condicional sí. ¿Eh? Bueno, esa es, la vamos a repetir aquí, por si de pronto no está claro. Entonces le voy a decir aquí, sumar puntos sí. ¿Listos? Rango. Entonces vamos a decirle que este es el rango. ¿Sí? Punto y coma. Ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es el criterio? Ya habíamos seleccionado las D, ahora le voy a seleccionar las que tengan L, ¿sí? Para sacar los trabajadores libres. Ese es el criterio de búsqueda. Punto y coma. Y ahora le voy a decir qué rango tiene que sumar. ¿Cuáles son los datos que tiene que sumar en caso de que encuentre una L? ¿Listo? Y le digo que, bueno, en este caso yo le estoy diciendo que la columna ventas. ¿Bien? Y cierro paréntesis y enter. Entonces él me dice que es 27.832. ¿Listo? 27.832. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? La prueba del lado largo. Suma. Voy a sumar el amarillito, punto y coma, el otro amarillito, punto y coma, el otro amarillito, punto y coma, el otro amarillito. Cierro paréntesis porque ya no hay más y enter. Me dio 27.832. Y efectivamente al otro lado me dio 27.832. ¿Listo? Entonces, miren esa fórmula, pues bastante interesante. Solo suma las cosas que yo quiero, ¿sí? De acuerdo a una condición. Esa es una fórmula, pues, para que la apliquen también en esos ejercicios. Bueno, si hay preguntas, no se les olvide hacerme la pregunta. Abre su micrófono, me interrumpe, no hay problema, etcétera, etcétera. ¿Listos? Bueno, listo. La siguiente, que también es una variación. Dice, calcular el total de comisión fija, calcular el total de comisión variable, totales. En este caso, los totales, recuerde que son sumas. ¿Listo? Sumas. ¿Bien? No hay condiciones. De pronto en este caso, ¿sí? Usted puede sumar la comisión fija y la comisión variable. ¿Por qué les digo que la pueden sumar? Porque si usted se da cuenta, la H es la fija y la I es la variable. Entonces aquí no le está diciendo que hay una condición. Aquí simplemente le está diciendo sume todo esto, ¿sí? Y sume todo esto. Bien.
Claro, usted podría hacer alguna condición, pero pues la idea es que en este caso pues no hay necesidad de complicarse. Con una función de suma funciona. ¿Y cómo sería esa función? Vamos a hacerla por aquí con variable. En este caso es un rango. Entonces, súmeme todas estas comisiones que son las variables, cierre paréntesis y enter. ¿Listo? Entonces las comisiones son 8.773 en comisiones variables. ¿Listo? Sencilla, ¿no? Es así, solo es con suma. Pero bueno, esta no la vayan a hacer ahí, ¿no? Yo la estoy haciendo ahí para que quede más cerca, pero aquí, esa la hacen aquí donde está el total comisiones, ¿no? Donde está ese color amarillo que estoy colocando, no, color azul que estoy colocando. No se les vaya a olvidar hacerla ahí. Pero esa sí es una suma, ¿listo? El total comisiones es una suma. Ese no hay problema. Ahora, otra variación, ahora sí. Hallar la cantidad de ventas de la línea válvulas. Entonces, acuérdense, válvulas, la B. ¿Listos? La V. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las ventas? Pues así por encimita aquí en línea. ¿Sí? Voy a quitarle, colocarle otra vez sin relleno. Aquí en línea, pues usted dice, bueno, cada línea es una venta, pero solo quiero saber las de válvulas. Entonces, la única que tengo que tener en cuenta va a ser las que diga V. En este caso, claro, la información es pequeña. Y aquí, pues tengo 4 Vs. Entonces, el total yo digo, ¿cuántas ventas de válvulas hizo? 4. ¿Sí? Ahí están las ventas. Dice línea V, que esas son las válvulas. Entonces, ahí sí cuento 4. ¿Sí? Pero imagínense que eso fuera muchísimas ventas. Entonces, yo no me puedo poner a contar una por una. ¿Listo? Lo voy a hacer con una fórmula, en este caso. ¿Bien? Que tenga una condición. Entonces, usted ya sabe que la condición es con el sí. ¿Listo? La condición es con el sí. Y lo que vamos a hacer es contar las veces que encontremos la V. ¿Sí? Entonces, esta contar y es así, pues la idea es que queden juntas. ¿Listo? Para hacer la fórmula. Bueno, entonces aquí vamos a hacer primero la de válvulas. ¿Listo? Igual, toda fórmula empieza con igual. Voy a empezar a escribir con, ¿sí? Miren que ahí aparece un contar, contar blanco, contar punto sí, contar punto conjunto, contará. ¿Listo? Bueno, pero si usted se fija, pues solo hay 2 con sí. Una es más compleja que la otra. Necesitamos la sencillita. Vamos a utilizar el que dice contar punto sí. ¿Listos? ¿Y qué me dice contar punto sí? Me dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Cuál es la condición dada? Que aparezca la V de válvulas. ¿Listo? Y cuenta las celdas. Entonces va a contar cuántas veces aparece la V. ¿Bien? Entonces utilizamos en este caso contar punto sí. Listo. Contar punto sí. Esta sí es un poquito más sencilla, ¿no? Rango. Rango donde voy a ir a contar. O sea, ¿en qué columna voy a contar? ¿Mm? Y lo siguiente es el criterio. ¿Cuál es el criterio que voy a contar? Pues que aparezca la V. ¿Listo? Bueno, esa es la fórmula. Entonces me pide primero el rango. Voy a ir hasta arriba. Le voy a decir que coja todas estas celdas. Punto y coma. Y ahora me está diciendo cuál es el criterio. ¿Sí? Aquí me está diciendo criterio. ¿Qué es lo que quiere usted contar? Entonces le voy a decir Vs. Vamos a ver si funciona así. Cierro paréntesis y voy a presionar Enter. Listo, ahí me dio 4. Bueno, me apareció el símbolo de pesos, pero fue porque aquí está mal cuadrado. Esto debería ser general. Listo. Ahora sí me aparece 4. ¿Cuántas ventas de válvulas hicimos? 4. Entonces, las 4 amarillitas, mire, 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Esa sería el contar puntos sí. Hagamos la de tubos, por ejemplo. Igual
Contar punto sí. Rango, el de arriba. Vamos a contar cuántos tubos se vendieron, que esa es la T. Punto y coma, y le voy a colocar aquí entre comillas la T, que esos son los tubos. Ya, ahora sí cerré. Entonces, el rango donde voy a ir a contar, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio? Pues voy a contar las T y a ver cuántas hay. Me dice que hay 4. Pues vamos a mirar. T, listo. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí hay 4 T, él las contó y me dijo, bueno, hicimos 4 ventas de tubos. ¿Listo? Entonces, esas variaciones que ustedes se dan cuenta ahí, las estamos utilizando con una palabra así, que es la condición, pero le estamos metiendo otra y la función pues cambia un poquito. En este caso es contar puntos sí. Anteriormente habíamos colocado sumar puntos sí, para que lo tenga presente. ¿Listos? Entonces, esas dos son unas variaciones pequeñitas que también se pueden estar probando. ¿Listo? Y ahí pues nos dan el espacio para probar. Por ejemplo, también hay otra parecida que se llama promedio. ¿Sí? Promedio punto sí. Esa también es una que se puede utilizar. Aquí hay otras funciones que también se pueden utilizar. Por ejemplo, la función minúscula mayúscula. Había una persona que me estaba preguntando que cómo hacíamos los cambios entre mayúscula y minúscula. Entonces, pues se pueden hacer con una función, ¿sí? Bastante sencilla. Y le puedo decir, por ejemplo, igual, mayúscula. Aquí dice hasta la C. Y me dice, convierte una cadena de texto en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me convierta? Mayúscula. Pues la selecciono, por ejemplo, tubos. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Entonces, mire que tubos lo ha convertido en tubos, pero en mayúscula. ¿Sí? Esa es una función pues bastante sencilla. Por aquí minúscula, vamos a ver. Minusc con C. ¿Listo? Minusc convierte las letras de una cadena de texto en minúscula. Vamos a decirle que ahora nos convierta tubos a minúscula. Lo que está en la B31 convierta a la minúscula. Y ahí queda tubos todo en minúscula. ¿Listos? Entonces, eso también son variaciones. Esos ejercicios que están ahí, pues se pueden hacer de forma sencilla. Les recomiendo que miren a ver de pronto el nombre propio, los espacios, esas formulitas son chéveres para mirar y hacer otras cosas que a veces a uno se le olvida y bueno, como por ejemplo los nombres propios, si ustedes se acuerdan, tienen la primera en mayúscula, ¿sí? Entonces, si yo le digo que algo es un nombre propio, pues debe escribirlo la primera en minúscula, en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, hagámoslo por aquí. Voy a anotar Freddy. Uy, está en mayúscula todo. Freddy. Listo. Voy a colocar aquí nom propio, que es la primera. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda a la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Entonces, nombre propio. ¿De qué? Del texto que acabo de colocar, Freddy. Y miren que ya me colocó la primera en mayúscula, ¿sí? Y las demás en minúscula. ¿Listos? Bueno, vamos a probar aquí Freddy, pero en mayúscula. Listo. ¿Listo? Igual, nom propio de Freddy que está en mayúsculas y miren que hizo lo mismo. ¿Sí? En los dos casos el nombre propio pues dejó la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Esa es la función nombre propio. Entonces miren que hay muchas funciones que hacen muchas cosas. La ideal es hacer una pruebita. Miren que aquí no le hicimos daño a nadie. Simplemente probamos esa función. ¿Sí? Probamos aquí que decía tubos. ¿Sí? Lo cambiamos. ¿Sí? Aquí no le hicimos daño a nadie y ya, y funcionó. Entonces esa es una fórmula también, o es una forma de probar las funciones para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que, pues, sí, eso es de probar funciones, a veces es de prueba y error, prueba y error. Ay, esta vez no me quiso funcionar. eh, esta vez sí, aquí qué pasaría, porque solo esto. Bueno, esas son cositas que también uno se encuentra
O con ejemplos uno se guía y hace la prueba. Por ejemplo, hay funciones que, si ustedes se dieron cuenta, como pasa con esta minúscula, que yo necesito algo dentro del paréntesis, ¿sí? Hay funciones que necesitan eso. Está la palabra minúscula, pero él necesita convertir algo a minúscula y resulta que necesita algo, ¿sí? Esto se llama un argumento. Entonces él necesita un argumento, ¿sí? Le dijimos que el argumento era B31. B31 es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay funciones que no necesitan argumentos, ¿sí? No todas, pero hay funciones que, algunas especiales que no necesitan argumentos. Por ejemplo, cuando yo le digo la función hoy, ¿sí? Dice, devuelve la fecha actual en formato de fecha. Yo le digo hoy, esa no necesita nada más, solo cierro paréntesis y le digo enter. Y ahí me dio la fecha de hoy, ¿sí? Miren que hoy no le tuve que decir nada, simplemente le cerré el paréntesis y ya es fuera. Por ejemplo, hay otra que se llama ahora. Dice que devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora, ¿sí? Esa es otra también que no necesita nada. Entonces, simplemente cierro paréntesis. Dice ahora, abre paréntesis, cierra paréntesis y enter. Y cuando les aparezca así, recuerden que es el tamaño de la columna. Listo. Y me aparece que ahora, pues es 27/09/2022 y son las 10:45. ¿Bien? Entonces, esa es la función ahora. Claro, más adelante se darán cuenta que ese 10:45 pues va cambiando porque esa función es de tiempo. Entonces ella sí se fija en el tiempo. Ahorita, por ejemplo, son las 10:46. Voy a esperar que mi reloj pase a las 10:47 para obligarlo a que él cambie. ¿Cómo se puede, digamos, que ver que él se actualiza? Pues se puede ejecutar otra función. Por ejemplo, podemos volver a ejecutarla hoy. Y con hoy, estoy esperando que pase a las 10:47. Regálenme un segundo. Ya casi. Con eso actualizo la pantalla. Y ahí sí ya me debe aparecer en vez de 10:45, pues 10:47. O bueno, probemos ahí con 10. Ah, ya cambió. 10:47. Listo. Miren que ahí arribita cambió a 10:47. ¿Sí? Esa función es de tiempo, entonces esa función, tras de que no necesita argumentos, se va actualizando constantemente. ¿Listo? Entonces esas son funcioncitas que no se les olvide que están aquí en fórmulas. Aquí hay muchas, ¿sí? Ya hoy no alcanzamos, pero vamos a utilizar la siguiente sesión al principio. Dos funcioncitas muy importantes que se llaman las funciones de buscar. ¿Listo? Esas funciones de búsqueda pues son importantes para buscar información, ¿sí? Sobre todo nosotros utilizamos mucho esta que se llama buscar V. ¿Listo? Esa buscar V, si quieren ver el ejercicio ahí están los videos. De todas formas, pues yo alcanzo a explicarles un poquito de la fórmula buscar V en la siguiente sesión, ¿sí? Porque ya pues les he explicado varias fórmulas y este ejercicio les va a servir para que vayan adelantando y vayan pues practicando sus propias fórmulas, de acuerdo a lo que le dicen que vaya llenando pues acá. Mira, aquí solo nos faltaban 3 columnitas y ya terminamos. La que necesita búsqueda es este recibito de pago, ¿sí? Con este es que vamos a hacer una búsqueda de información. Y ya esa sí la vemos en la siguiente sesión. Bueno, preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones al respecto. No hay ningún problema. Mientras que yo abro por aquí mis sesiones, nuestra siguiente sesión es el jueves 27. ¿Listos? Ahí nos volvemos a ver. Si quieren ir adelantando la sesión número 3, no hay ningún problema. Ya les dije que les explicaba una función que se llama buscar V que nos hace falta de la sesión 3. Y listo, ahí seguimos con la sesión número 4. ¿Listos? Por tiempo no me alcanzó, entonces pues ya la hacemos a la siguiente, no hay ningún problema. Bueno, preguntas hasta ahí, dime.
Cuéntame. ¿Esta sesión se ve grabada en el transcurso de la tarde o hasta mañana? Está grabada, no, yo ahorita creo que no tengo más cursos, entonces ya de una vez pues ahorita en la mañana, en la tarde sí tengo. Ya estoy deteniendo aquí la grabación y ya ahorita